Nos damos cuenta, queridos hermanos, que el actor principal, por llamarlo de alguna manera, en el Evangelio de San Lucas que acabamos de proclamar, es Juan Bautista, que como sabemos era pariente de nuestro Señor Jesucristo, porque era hijo de Isabel prima con María Santísima. Entonces había un parentesco. Y podemos decir que también, como consta en la Escritura, Juan Bautista era de los últimos profetas, o mejor dicho, fue el último de los profetas, porque los profetas gozaban de un carisma especial de Dios que consistía en saber discernir, saber interpretar la voluntad de Dios para proponérsela al pueblo de Dios. Ellos discernían, tenían ese carisma, además de ser como visionarios que se anticipaban al futuro, a lo que estaba por suceder. Los profetas también tenían ese don, pues, de saber discernir la voluntad de Dios y se la comunicaban al pueblo. Bien. Pero hay otro detalle, que nuestro Señor Jesucristo fue discípulo de Juan Bautista. El Señor Jesús, como nosotros, pues hacía un discernimiento, a ver el que tenía que decir, cómo empezar. El Señor estaba como, podemos decir, como enredado un poco para ver por dónde empezaba su misión. Se hizo discípulo de Juan Bautista, incluso Juan Bautista lo bautizó. El Señor le pedía consejos y como todo el marco teológico del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, era tomado de Juan Bautista. Cuando Jesús decía, arrepiéntanse, ya llegó el reino, confiésense, en fin, cambien de vida, eso se lo aprendió o lo heredó de su pariente Juan Bautista. Bien. Entonces Juan Bautista inicia su predicación proponiendo la conversión de todos, porque él ya preveía que detrás de él venía el que iba a ser el Mesías, que era Jesús de Nazaret. Y Juan Bautista se negó a bautizar a Jesús. ¿Cómo lo voy a bautizar yo a usted si usted es el Salvador? No. Jesús le dijo, no, es conveniente que se cumpla la ley de Dios, los mandatos. Y Jesús recibió el bautismo en el río Jordán de manos del Bautista. Con Juan Bautista, Dios está ofreciendo una oportunidad más al pueblo de Dios, que era muy duro de corazón, que todos los profetas se lamentaron cómo los israelitas rechazaban la salvación. Jesús también se dolía de la indiferencia, de la frialdad de la gente que lo escuchaba. Cuando él, por ejemplo, en una montañita decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿sí? ¿Cuánto he hecho yo por acogerte como la gallina acoge a los polluelos, pero no has querido? Bueno, a él como ser humano le dolía la indiferencia de la gente. Bien. Pero Dios nuestro Padre, ¿qué diría allá en el cielo? Démosle otra oportunidad, a ver si de pronto se convierten. Desde los primeros profetas que fueron por allá en el año 700 antes de Cristo hasta Jesús, una cantidad de profetas, el último fue más o menos unos 150 años antes de Cristo. Pero Dios, como vengo diciendo, dio otra oportunidad. Entonces ya muy cercano el nacimiento de Jesús, mandó otro profeta que es Juan Bautista. Bien. El Mesías ya está próximo, pero si no hay disposición interior, ¿no? Si no allanan el camino, como dijo el Bautista, pues tiempo perdido. Entonces, última oportunidad, la última carta que Dios se juega con el pueblo. Arrepiéntanse, conviértanse, porque ya está próxima la salvación. Entonces muchos tomaron en serio el mensaje de Juan y fueron en grupos. Bueno,
Primero se presentaron gente del pueblo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para tener derecho a la salvación? Entonces, ¿qué dijo Juan? El que tenga 2 túnicas, regale una, comparta. En tiempo de Jesús, tener 2 túnicas era para la gente rica. Lo común es que cada uno tenía una túnica. Como cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, no, vayan en pobreza, no lleven 2 túnicas, porque eso es como señal de riqueza, de lujo, ¿sí? Una. No lleven comida, no lleven dinero, solamente un bastón y un par de sandalias. Lo mandó pues así, en una manera muy precaria. Entonces Juan Bautista dice, el que tenga 2 túnicas, ¿por qué no comparte una? Es decir, el 50% de sus riquezas, quiere decir eso. Y el que tenga alimentos, comparta con el que no tiene alimentos, también de lo que le sobra por lo menos. Bien. Se le acercaron los publicanos, es decir, los recaudadores de impuestos. Recordemos que el pueblo de Dios estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y el Imperio Romano ordenó cobrar impuestos a los israelitas para sostener el ejército romano, al emperador romano, bueno, todos los gastos de un rey o de un emperador. Pero los publicanos, que eran israelitas, como decimos vulgarmente, echaban uña. Ellos eran la DIAN de ese tiempo, ¿sí? Cobrar impuestos, pero se excedían. Juan Bautista, ¿qué les contestó? No exijan más de lo que están mandado, no extorsionen a la gente, cobren lo que es justo, los impuestos, hasta ahí nomás. Bien. Luego se acercaron unos militares que eran romanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No maltraten a la gente, no hagan falsas denuncias, no presenten allá gente inocente como culpable, absténganse de eso. Bien, entonces a cada gremio el Señor, Juan Bautista, le iba diciendo en qué se tenía que corregir. La pregunta, queridos hermanos, es, si nuestro Señor Jesucristo existiera hoy y viniera hoy, ¿sí?, ¿qué le diría, por ejemplo, si se acercaran pues la gente ya arrepentida a los de las bandas criminales, a los jefes de las bandas que están en la cárcel de Itagüí, que todavía por teléfono extorsionan y mandan a matar gente? Y bueno, eso sigue en la delincuencia, no todos, pero sí muchos. ¿Qué le diría el Señor a los parlamentarios, a los congresistas? Porque aquí en Colombia cada día aparece un caso nuevo de corrupción, y no por poquita plata, millones. Hay unos desfalcos que llegan al billón de pesos. En esta semana uno de 200.000 millones de pesos. Lo de la salud, eso es de todos los días. Lo de la unidad de riesgo y de desastres, etcétera, también está a la orden del día. ¿Qué les diría Jesús? ¿Qué les diría Jesús a nosotros, los ministros, sacerdotes, a los religiosos, a los obispos, a los cardenales, a la iglesia toda? También un jaloncito de orejas, o jalón grande de orejas, porque a veces no damos la talla en nuestra vocación y tenemos también que ser corregidos. Bueno, ¿qué le diría a los empleados públicos, a los profesores, a los gobernantes, a los grandes empresarios, a los multimillonarios? Bien, a todos tendría el Señor una palabra. Pero eso supone una actitud de arrepentimiento y de reconocimiento humilde de nuestras faltas. Juan Bautista les dijo: yo a ustedes los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo. Esos somos nosotros.
Juan Bautista no podía conferir cuando bautizaba el Espíritu, pero nosotros sí, porque recibimos ya es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros ya recibimos el Espíritu y debemos comportarnos como el Señor quiere que nosotros nos comportemos. Y este tiempo del Adviento es un tiempo precioso, un tiempo muy oportuno y valioso para hacer una revisión de vida. Lo que nos diga nuestra conciencia que va mal, esa es la voz de Dios, que en nuestra conciencia Él se hace oír. Esto está mal, esto hay que corregirlo, por aquí es el camino. Nos invitaría como a esa gente a ser honrados, no ser corruptos, transparentes. Nos invitaría el Señor a compartir un poco los bienes. Sabemos que este es un país de muchas desigualdades sociales, que el dinero está mal repartido, no es como el Señor quiere. Bueno, entonces ahí hay que empezar por eso. Desafortunadamente la idea que nosotros tenemos del bautismo es que es para quitar el pecado original. Pero ese no es el sentido original. El sentido original es el bautismo para recibir el don del Espíritu para poder vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Pidámosle pues al Señor que aprovechemos, sigamos aprovechando el tiempo del Adviento para mirar para adentro nuestra vida de fe, a ver cómo vamos y tomar los correctivos del caso.